Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo que preside la mesa directiva del Senado de la República en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente del Senado mexicano. Para este acto inaugural contamos con la presencia en el presidium de la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Contamos con la presencia de la secretaria de esta importante Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, la senadora Patricia Mercado. Senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en representación de la secretaria del ramo, Luisa María Alcalde Luján. Del mismo modo, contamos con la presencia de Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina de la OIT para México y Cuba. Del mismo modo, contamos con la presencia de Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato Nacional de Telefonistas. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de Francisco Cervantes, de la Confederación de Cámaras Industriales. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de Tereso Medina, representante de la Confederación de Trabajadores de México. Finalmente, queremos agradecer la presencia de Salvador Medina, secretario de Relaciones Internacionales del Comité Nacional de la CTM. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, el senador Napoleón Gómez Urrutia. Muy buenos días a los miembros del Presidium y a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos todas las personas participantes de este foro, cuya finalidad es desentrañar los contenidos y alcances del futuro del trabajo. En el marco de la conferencia del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, celebrada el pasado mes de mayo del presente año en la ciudad de Ginebra, Suiza, se adoptó un convenio, así como una recomendación complementaria cuyo fin es combatir y erradicar la violencia y el acoso existente dentro del mundo del trabajo. De igual forma, se emitió una declaración que sienta las bases para forjar un futuro laboral centrado en el ser humano. La declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo 2019 viene a confirmar la pertinencia y la importancia del papel de la OIT en el contexto laboral vigente, ya que el trabajo se encuentra en una constante transformación, por la que resulta de suma importancia contar con parámetros válidos que orienten las acciones a seguir por parte de la OIT
así como de sus países miembros, ante los retos y problemáticas existentes. En el referido documento se sostiene que la OIT llega a la conmemoración de su centenario, en un mundo del trabajo totalmente distinto al que motivó su surgimiento. Lo anterior derivado por los cambios radicales que éste ha sufrido, las innovaciones tecnológicas, el crecimiento demográfico, las afectaciones medioambientales y el cambio climático, la globalización y las profundas desigualdades existentes. Tienen consecuencias todos ellos directas en el desarrollo económico y social de las personas trabajadoras, pero sobre todo en su dignidad como individuos. En este sentido, resulta determinante que el Estado mexicano y nosotros como legisladores también en este Senado de la República y desde nuestra palestra parlamentaria actuemos de forma inmediata para construir los instrumentos necesarios que permitan aprovechar de una mejor forma las oportunidades y beneficios que surgen en el contexto actual y en su caso afrontar la problemática y los retos que puedan emanar. Todo esto con un solo objetivo: establecer un futuro del trabajo basado en la justicia, la igualdad, la inclusión y seguridad. Todo ello derivará en un trabajo decente y productivo. El futuro del trabajo como noción debe ser vista como un factor fundamental para generar un desarrollo sostenible e integral, que reduzca en definitivo la pobreza y garantice de forma real a todas las personas trabajadoras condiciones de crecimiento e igualdad económica en sus actividades laborales. Es menester que del Estado mexicano seguir avanzando de forma conjunta con la OIT para consolidar los fines y aspiraciones de la Constitución Federal y de dicho órgano internacional, entre los cuales se encuentra principalmente lograr la justicia social. Esto implica que el futuro del trabajo se enfoque en las personas, es decir, en sus derechos humanos laborales y solventar sus necesidades elementales. Sin duda, uno de los principales retos en la actualidad es asegurar una transición justa a un futuro del trabajo que contribuya de forma directa al desarrollo integral de las personas trabajadoras. De igual forma, es menester aprovechar en su totalidad y de forma adecuada los avances tecnológicos y científicos con el fin de aumentar el crecimiento de la productividad de forma armónica con la realización del proyecto de vida de todas las personas trabajadoras. Se debe advertir las necesidades sociales y económicas existentes con el objetivo de desarrollar los mecanismos necesarios para una mejor capacitación y formación de todas las personas trabajadoras, lo anterior en aras de fortalecer sus habilidades y competencias. De ahí que debe existir una coordinación con el sector educativo para que se establezcan programas aptos y dirigidos a responder a las exigencias laborales imperantes y con ello se pueda mejorar la capacidad técnica de las personas trabajadoras y puedan encontrar mayores oportunidades de contar con un trabajo decente. Otros retos que el futuro del trabajo nos presenta, mismos que deberán ser atendidos de forma correcta y eficaz mediante leyes y políticas públicas idóneas, son los siguientes. 1. Integrar de forma efectiva a los jóvenes en el mundo del trabajo. 2. Crear instrumentos y medios necesarios que posibiliten a las personas trabajadoras tener las oportunidades de laborar en condiciones buenas, productivas y saludables hasta la jubilación y permitir un envejecimiento activo. 3. Garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras como factores esenciales para alcanzar un pleno desarrollo integral, sostenible e inclusivo. Esto implica observar el cumplimiento de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva como derechos sustanciales. En ese mismo sentido, se debe propiciar la igualdad de género en los centros de trabajo, estableciendo mecanismos de supervisión con los cuales se evalúen los progresos alcanzados. Lo anterior con la finalidad de reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, que tanto afecta a la igualdad y el crecimiento laboral de todas las personas trabajadoras. También se encuentra el hecho de asegurar la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad,
así como para otras personas que se encuentren en situación de riesgo y vulnerabilidad. El futuro del trabajo abre la oportunidad para solventar déficits que durante muchos años han afectado la vigencia de los derechos laborales de las personas trabajadoras. Entre ellos se encuentra el relativo a la inspección del trabajo. Resulta indispensable que las autoridades competentes cumplan a cabalidad con sus facultades y atribuciones en esta materia. Solo de esta forma se podrá identificar las carencias e irregularidades que existen en el ámbito laboral. Un tema incluso pendiente para este órgano legislativo es el relativo a regular de forma efectiva el trabajo forzoso y el trabajo infantil, ya que resulta fundamental erradicarlo en su totalidad. Existen otras diversas temáticas que deben ocuparnos en nuestro quehacer legislativo. Sin embargo, debemos enfocarnos principalmente en elaborar normas bajo la perspectiva de derechos humanos, como lo exige el artículo 1 de la Constitución Federal, así como los tratados internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. De igual forma, se debe tomar como parámetro el trabajo decente, ya que este resulta clave para el desarrollo sustentable e integral de las personas en su proyecto de vida, ya que está orientado a reducir la desigualdad de ingresos y erradicar los salarios precarios y con ello la pobreza. México debe de entrar a la dinámica internacional dispuesta por la OIT en cuanto a favorecer las condiciones económicas y sociales de las personas trabajadoras a través de la protección efectiva de sus derechos laborales. Solo así se podrá asegurar un crecimiento económico equitativo y proporcional. Los documentos recientemente emitidos por la OIT refuerzan la idea de promover los beneficios que trae consigo la transformación del mundo del trabajo, en cuanto que se posibilita a las personas trabajadoras un desarrollo sustentable, integral e inclusivo. Por todo lo anterior, celebro la realización de este foro, en el que estoy seguro se podrá desentrañar los alcances de los conceptos dispuestos en los documentos referidos. Agradezco su atención, muchas gracias y que sea todo un éxito esta reunión. Muchísimas gracias, senador. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de Javier Treviño Cantú, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Del mismo modo, agradecemos la presencia de Juan Sánchez Ortiz y Leslie Berenice Baeza Soto de la CROC, Alberto Juárez Baptista, secretario general de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas, y del mismo modo queremos agradecer la presencia de Eslindo Alberto Robles Pérez de la Confederación Democracia Sindical. A continuación, escuchamos el mensaje de Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina de la OIT para México y Cuba. Muchas gracias. Muy buenos días. Permítanme, en primer lugar, felicitar a la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado por esta iniciativa. Para nosotros es muy satisfactorio que en el año del centenario de la OIT este foro tenga lugar aquí en el Senado de la República. Así que muchísimas gracias. Quisiera saludar muy afectuosamente a los senadores y senadoras que están aquí presentes en este presidio y también, por supuesto, a los representantes del tripartismo en México, las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y, por supuesto, la Secretaría de Trabajo. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. La OIT se fundó en 1919. Se fundó con la característica de ser tripartita.
Y esto significa que en los órganos de control, de decisión, de dirección de la Organización Internacional del Trabajo, los empleadores o las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y los gobiernos de los países miembros de la OIT conducen, son mandantes, son constituyentes de la organización. Este tripartismo se ha venido fortaleciendo a través de los años y del tiempo. Y el tripartismo llevó a que la OIT pudiera desarrollar algunos conceptos básicos que ahora son de gran utilidad para el mundo que vivimos. En primer lugar, la OIT se creó con el mandato de promover la justicia social. ¿Y cómo podemos lograr la justicia social si no es a través del diálogo social y del diálogo social tripartito, entendido por aquel que se desarrolla con los gobiernos representativos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas en cada uno de los países? Ese diálogo social es el que nos ha permitido a través de estos 100 años sacar todo un cuerpo normativo que apoya y orienta el desarrollo del mundo del trabajo. Ese cuerpo social es el que nos ha permitido, ese cuerpo jurídico de las normas, el cuerpo normativo es el que nos ha permitido también que la OIT llegue hasta el día de hoy. Y además se ha logrado que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se recogiera en el objetivo número 8 el concepto de trabajo decente. El trabajo decente es el trabajo que se desarrolla en condiciones de libertad, en condiciones de equidad, particularmente de igualdad entre hombres y mujeres, para tener igual remuneración por trabajos de igual valor, que se desarrolla en condiciones de poder expresarse libremente, de poder dialogar, en condiciones de seguridad, y no solamente entendida como la protección social, sino también como la seguridad para evitar accidentes y enfermedades en el trabajo, y que se desarrolla en condiciones de dignidad humana. El trabajo decente es entonces el motor que nosotros consideramos desde la OIT que puede ayudarnos a alcanzar el desarrollo que hoy necesitamos. Es decir, un desarrollo que tenga crecimiento económico, que sea un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, de manera tal que podamos tener empresas productivas que generen riqueza y trabajadores bien pagados que puedan vivir y desarrollarse con dignidad. Este es el objetivo y además el mandato de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. ¿Y cómo podríamos no dejar a nadie atrás en un mundo en constante transformación? En este momento sabemos que tenemos algunos motores muy potentes de cambio. La tecnología, que nos lleva un acelere impresionante en el cambio. Los aspectos demográficos, somos sociedades que estamos envejeciendo, pero también sociedades caracterizadas por fuertes movimientos migratorios, no solo dentro de los países, sino también internacionalmente. Y el cambio climático, que nos afecta, lo queramos o no. Hace algunos días predecían aquí que toda la costa de mexicana, Cancún y otras litorales del país pueden resultar muy afectados por el alto nivel que van a alcanzar los océanos, o sea que es algo que nos va a afectar realmente el cambio climático y, por supuesto, la globalización. Ante esos cambios, el mundo del trabajo está siendo totalmente transformado. Hoy vemos cada vez más nuevas formas de contratación, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de precarización de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, todos los trabajadores que están vinculados a plataformas donde se supone que son socios, pero no tienen ningún derecho ni ninguna protección social y tienen extenuantes jornadas de trabajo. Pero también mantenemos todo el tema de los jornaleros agrícolas y de la pobreza en el sector rural
Y entonces nos enfrentamos en esas condiciones a un cambio transformador, a un nuevo mercado de trabajo donde habrá actividades que no conocemos, donde habrá formas de contratación y de trabajo que todavía no conocemos. ¿Cómo podemos hacer para en ese futuro y ante ese futuro tener un desarrollo sostenido, sostenible, inclusivo y con justicia social? La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que integró la OIT y que rindió su informe en enero pasado, nos dio un informe muy alentador: trabajar para un futuro más prometedor. Y luego ese informe se discute en la Conferencia Internacional del Trabajo y sale la Declaración del Centenario, que es el objeto del foro que hoy estamos inaugurando. Tanto la Comisión como la Declaración del Centenario plantean 3 ejes: las personas, el fortalecimiento de las capacidades de todas las personas para que puedan enfrentarse a este mundo cambiante; las instituciones del mercado de trabajo, que se nos han venido muy a menos, que se han visto muy debilitadas y que tenemos que fortalecerlas, instituciones como el salario mínimo, instituciones como las secretarías de trabajo, como la inspección laboral. Son instituciones que a lo largo de los años se nos han debilitado un poco y que hay que fortalecerlas. Pero también las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. Necesitamos que los actores del mundo del trabajo sean fuertes, sean técnicamente competentes y sean representativos para que puedan aportar en una negociación y en un diálogo libre y a través de la negociación colectiva mejores condiciones y mejores soluciones a los problemas que enfrentamos y que enfrentaremos en el futuro del trabajo. Por supuesto, las características de transformación del mercado de trabajo ponen en riesgo los sistemas de seguridad social que hemos desarrollado. En ninguno de los países estos sistemas son sostenibles. Con una población que envejece, con una población que tiene un mercado de informalidad muy amplio, es cada día más difícil sostener la institucionalidad de la seguridad social que hemos desarrollado, y por eso es necesario pensar en una seguridad social universal que proteja al trabajador o a las personas, sean trabajadores o no, desde que nacen hasta que fallezcan. Es ahí donde también la Comisión y la Declaración del Centenario llaman al fomento del crecimiento económico, llaman a tener políticas macroeconómicas, comerciales, industriales y sectoriales que favorezcan el trabajo decente y la productividad. Solo para que tengan una idea, la productividad de América Latina en promedio es la mitad de la productividad de los países más desarrollados. Y en algunos países es aún menor. La distancia es enorme, la brecha es enorme y tenemos mucho por hacer para lograr un desarrollo sostenible. Para la OIT es fundamental que haya el diálogo social para poder responder a las necesidades de la sociedad actual y del mundo del trabajo cambiante. La Comisión Mundial hace una recomendación: tenemos que desarrollar nuevos pactos sociales, nuevos contratos sociales. Todo está cambiando en el mundo. Y si vemos, por ejemplo, la efervescencia que hay en algunos países latinoamericanos, tomemos el caso de Chile, por ejemplo, una de las reivindicaciones es una nueva constitución política. Es lo que ellos necesitan. Pero ¿qué evoca eso? Un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo para entendernos mejor, para enfrentar las transformaciones y las transiciones que estamos ya viviendo y que se van a acelerar cada vez más, para poder responder a la incertidumbre que todos estos cambios representan. Así que yo quisiera concluir diciéndoles simplemente un llamado a todos ustedes que están aquí, los actores del tripartismo representados y los poderes de la República como el Ejecutivo y el Legislativo. Preparémonos para tener un diálogo social fuerte,
Preparémonos para tener los acuerdos sociales, los pactos sociales que necesitamos para enfrentar las transformaciones del mundo del trabajo hoy. A mí me alienta mucho que en México tenemos un Programa Nacional de Trabajo Decente que fue adoptado en febrero pasado por el tripartismo mexicano. Pero también hay programas de trabajo decente en la Ciudad de México y en Coahuila, por ejemplo, que lo han promovido localmente. Localmente las instituciones, las organizaciones empresariales, las organizaciones de trabajadores se han puesto de acuerdo en impulsar los programas de trabajo decente y creemos que eso puede ser una buena respuesta para enfrentar la exclusión, para enfrentar la pobreza, para lograr que se reduzca el trabajo infantil, que se elimine el trabajo forzoso, para que todos tengamos mejores posibilidades de una vida pacífica, en buenas condiciones, en dignidad, una vida democrática. Muchísimas gracias y felicidades al Senado por este foro. Gracias. Muchísimas gracias, directora. Señoras y señores, continuando con los saludos a nuestros invitados de esta mañana, queremos agradecer la presencia de Lucía Pérez Fragoso, coordinadora del área de presupuestos públicos de equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, ACE. Del mismo modo, agradecemos la presencia de Landis Sánchez Peña, académica del Colegio de México, Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, de Marta Ferreira Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Y del mismo modo queremos agradecer al diputado Max Correa, dirigente de la Central Cardenista Campesina. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje a cargo de Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, senadores y senadoras, señoras y señores. Quisiera empezar por expresar, como no podía ser de otra manera, mi gratitud en nombre de Luisa María, alcalde de Luján, por haber invitado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a este foro sobre el futuro del trabajo, tema de total importancia que ocupa un lugar destacado y de privilegio en la agenda sexenal de la recién creada Unidad de Trabajo Digno que tengo la responsabilidad de encabezar. Cuando hablamos de futuro del trabajo, y aparejado e indisociablemente de él, de la revolución digital, estamos hablando de un proceso que está ocurriendo aceleradamente, que está aquí presente ya desde hace varios años con mucha fuerza, cambiando de manera permanente las relaciones laborales, las formas de producción, la cultura empresarial y laboral. Un fenómeno disruptivo, emocionante y desequilibrante que crea empleo a la vez que lo destruye, que renueva la distribución del trabajo y genera valor añadido a la vez que precariza masivamente miles de puestos de trabajo. Un fenómeno que se adapta a los nuevos estilos de vida de muchos jóvenes urbanos y que facilita la incorporación al mercado activo laboral a grupos tradicionalmente excluidos de él, a la vez que oculta esquemas agresivos de elusión de las obligaciones patronales en materia de seguridad social que contribuyen a una nueva y sofisticada informalidad laboral de nueva generación que es, por nueva que sea, totalmente insostenible. Una realidad, en consecuencia, que no deja de retarnos, de exigirnos y de pedir a gritos nuestra impostergable atención.
una revolución imparable que como nación debemos entender y comprender en profundidad para poder incidir soberanamente sobre ella y no verla llegar de forma reactiva, pasiva y por ende y en consecuencia neocolonial. En la Secretaría del Trabajo estamos conscientes de esto y estamos diseñando, generando y operando una política pública progresista con profundo sentido social y garantista que defina la posición del Estado mexicano en los próximos años ante los cambios tecnológicos, el crecimiento demográfico, las migraciones, el cambio climático, la globalización desregulada, la precarización, el debilitamiento de la protección social, la robotización, los nuevos oficios y las nuevas habilidades requeridas, la digitalización y, en general, las transformaciones sociales y culturales que están cristalizando un renovado y todavía incierto esquema de relaciones laborales en el marco del voluble nuevo orden mundial. Todos estos factores nos enfrentan a retos inéditos por su magnitud. En México, por tanto, no podemos ser ajenos a estos fenómenos y foros como este, como el que nos convoca hoy, o como los recientemente celebrados por el Gobierno federal o por el Gobierno de la Ciudad de México, por el Colegio de México, por Flaxo, demuestran que ya estamos empezando a poner en el centro de la agenda pública y política nacional este trascendente asunto. Por eso, una tarea fundamental de la Secretaría del Trabajo es el perfilamiento y la conducción de lo que hemos venido en llamar la Estrategia Nacional sobre el Futuro del Trabajo en el marco de la revolución tecnológica y digital. La Estrategia Nacional sobre el Futuro del Trabajo, que hemos visualizado siguiendo la estela de las recomendaciones surgidas en el seno de la OIT, pretenden convocar a todo el país en su conjunto. En definitiva, queremos abrir la agenda nacional mediante la coordinación de esta Estrategia Nacional sobre el Futuro del Trabajo a una discusión amplia que no deje fuera ningún tema, ninguna idea, ninguna intuición, ninguna experiencia. Convocaremos a todas las inteligencias de la nación al servicio del diseño del México productivo de las próximas décadas. Hablaremos, y solo son ejemplos, de la creación de la figura del profesional discontinuo, de tanto éxito en otros hemisferios, de la disminución o desaparición del régimen voluntario de incorporación al IMSS, que hace que gran parte de la clase media mexicana profesionista esté ajena a la protección social pública. Discutiremos la mejora del salario y su incidencia en la productividad que en México debe soportarse sobre otros andamios que no sean el sufrimiento salarial de los trabajadores. Conversaremos sobre la creación del necesario esquema para los cuentapropistas, o sobre las pensiones no contributivas, o sobre el seguro de desempleo o la renta mínima de subsistencia, o los esquemas fiscales redistributivos y su desarrollo futuro. Nos atreveremos también a hablar de derechos laborales sin condicionarlos a la figura de subordinación, porque esa es la contradicción de los nuevos esquemas laborales en los que aparentemente no se sustancia ni se configura dicha subordinación. Los algoritmos computacionales y las inteligencias artificiales no son aparentemente patrones, nos dicen, no sin ausencia de cierto cinismo. Y ahí se escudan para expulsar y excluir a los nuevos trabajadores de las nuevas profesiones y de los nuevos oficios de la protección social. En definitiva, discutiremos ordenada y orgánicamente todos estos ítems que son probadas fórmulas de reparto de la riqueza en el marco del libre mercado. Por ello, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social saludamos que hoy, gracias a la iniciativa del Senado de la República y en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, se abra un nuevo espacio para la discusión y la reflexión sobre el futuro del trabajo. Nuestra tarea no es ver amenazas en los retos, sino entenderlos para reconducirlos y liderarlos en beneficio de todos. Debemos socializar y humanizar las oportunidades de éxito del futuro. Muchas felicidades y muchas gracias. Buenos días.
Desde luego que agradecemos la perspectiva de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cargo de Alejandro Salafranca Vázquez. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de Saúl Escobar Toledo, académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A continuación, escuchamos el mensaje del diputado Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y representante de las organizaciones de trabajadores. Gracias. Efectivamente, Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC. Muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes de la mesa directiva del presidium. Y bueno, pues la verdad que nos sentimos muy satisfechos de estar aquí y agradecer la invitación que nos hicieran a este importante foro sobre la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo. Sin duda, es una oportunidad para compartir con ustedes nuestra opinión sobre estos importantes pronunciamientos. Los grandes avances sociales y económicos y políticos sucedidos en el siglo XX no los podemos concebir sin la existencia y los alcances de la OIT. La misión de la OIT está agrupada en torno a 4 grandes objetivos estratégicos. 1, promover y cumplir las normas, los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 2, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos, ingresos dignos e iguales. 3, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. 4, fortalecer el tripartismo y el diálogo social, como aquí ya se ha mencionado. Gracias a la vocación cívica de diálogo y acuerdos consensuados, la OIT ha podido dar respuesta a una variedad de temas que aquejan a la humanidad y que pocos organismos en el mundo pueden igualar. Nuevamente, está a la altura del momento histórico y ha establecido toda una estrategia para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Vemos con agrado y acertada la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, sobre todo cuando considera que la acción continua y concertada de los gobiernos y de los representantes de los empleadores y los trabajadores es esencial para alcanzar la justicia social y la democracia, así como para promover la paz universal en forma permanente. La OIT hace su declaración en un momento en el que el mundo del trabajo se está transformando radicalmente, impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización. Se trata de una declaración fundamental donde se examinan los retos y las oportunidades. Aquí Geraldina hablaba de que el medio ambiente, pues realmente sí es un tema que está afectando al mundo y comentaba de lo que sucede o que puede suceder en algunas partes de México. Yo quiero comentarles que allá en Baja California Sur y en los estados del norte, pues nos queda poco tiempo para que se termine el agua. En Baja California Sur todos los mantos acuíferos están agotados y entonces, por lo tanto, ahí tenemos que tomar acciones y tomar acciones la sociedad, las organizaciones de empleadores, los gobiernos municipales y estatales. Y bueno, hacer un trabajo comunitario. Y hace falta ahí también el diálogo social para llevar a cabo este diálogo comunitario. Decirles que para esto estamos tratando con Conagua, con CONASA, para que ellos coordinen este trabajo comunitario. Porque de otra manera, si no alimentamos los mantos acuíferos, no vamos a tener agua como ya sucede. Hay gente que no tiene agua en 8 días y cada día que pasa este problema se va agravando. Y bueno, no solamente ahí en el estado, sino en otros estados de la República y también aquí en la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México vemos cómo también el agua se va.
Cada vez que llueve, toda se va al drenaje y lamentablemente no la sabemos aprovechar. Ahí en el estado de Baja California Sur hay un plan de CONASA. ¿Qué es lo que vamos en base en eso, vamos a trabajar la comunidad, ¿verdad?, para retener el agua, mantener los mantos acuíferos y que de esa forma no nos falte el agua? Pero son acciones que tenemos que llevar a cabo y que yo creo que en este centenario de la OIT, el diálogo social nos va a servir para atender también esos temas, porque no solamente afecta a la ciudadanía, sino también a la familia de los trabajadores, a los trabajadores. Así que bueno, por eso es que vemos que es una necesidad que debemos de atender. Y bueno, también hacía mención, Geraldine, de la migración, y es un tema que afecta pues a todas aquellas personas que van migrando. Y en varios estados aquí de la República llega gente a trabajar y bueno, luego vive con carencias, y ahí se necesita pues todo el apoyo para poder ayudar y terminar con el hambre y la pobreza que ocasiona la migración. Y es un tema que también tenemos de atender y queremos ayudar mejor. ¿Por qué? Porque no podemos ver que las cosas sucedan a estos migrantes y no hacer nada. Entonces, bueno, es un compromiso que tiene uno, ¿verdad?, como organización, con el sentido social que tenemos de ayudar este tema y lo haremos con mucho gusto. Pero bueno, yo me quiero también referir que en México tenemos una reforma a la Ley Federal de Trabajo, construida con todas las opiniones de todas las organizaciones sindicales, empresariales, y bueno, pues está hecha pensando en las trabajadoras y los trabajadores, que con la participación directa de ellos, sus organizaciones, las que no son auténticas, van a ser auténticas. Y también, ¿verdad?, sus mesas directivas también van a ser auténticas, porque pues ahora la democracia así lo decide, ¿verdad? Y eso favorece mucho a las trabajadoras y a los trabajadores de México. Esta reforma se hizo tomando en cuenta los principios fundamentales de la libre asociación, la democracia sindical, la igualdad de género, la transparencia y rendición de cuentas, la contratación colectiva y desde luego para que una fluida y expedita impartición de justicia laboral. Todo ello de acuerdo a los principios y declaraciones de la OIT. Hoy estamos en la etapa de la implementación y estamos convencidos de que hay que trabajar, ¿verdad?, para que se implemente y si llega más rápido esta implementación a las trabajadoras y los trabajadores, vamos a lograr, ¿verdad?, lo que está escrito en la Ley Federal del Trabajo, que tengan mejores condiciones de trabajo, el trabajo decente, que aquí se ha dicho, salario, buen trato, no discriminación, todo esto. Por eso hace falta y nosotros estamos muy convencidos metiéndole duro para la implementación a la Ley Federal de Trabajo. Y también la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, también lo estamos llevando a cabo para pues cumplir con esto que establece el 390 TER y también el acuerdo del TECMEC, el 23A de TECMEC. Así que bueno, pues nosotros estamos trabajando en esto y que bueno, esta ley viene pues a beneficiar mucho a nuestras compañeras y compañeros. Por eso celebramos los 100 años de vida de la OIT, que ha servido para que el sector laboral cuente con normas de trabajo que le permitan progresar en lo económico, educativo, social, tanto para las trabajadoras y los trabajadores como para su familia. Nuestro reconocimiento a la OIT, aquí a mis compañeros, compañeros senadores, senadoras, de que tuvieron el tino de hacer este evento, Napoleón, Patricia, y presidenta. La verdad que es un buen evento, un buen foro, y ojalá que lo sigamos replicando porque nos hace falta, ¿verdad?, escucharlos y que nos escuchen. Eso es bien importante. Y que lo que tenemos que hacer juntos, como tú has dicho, Napoleón, hay que hacerlo juntos. Ahí están nuestras coincidencias y que sean a favor de la clase trabajadora y cumplir con los mandatos de la OIT. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, diputado. A continuación, escucharemos el mensaje de Javier Treviño Cantú, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenos días, presidenta de la mesa directiva. Muchas gracias por la invitación. Al presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, el senador Napoleón Gómez Urrutia, muchas gracias por la organización de este evento y por la invitación. A nombre de Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y de los diferentes integrantes de las organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial, para nosotros realmente es muy relevante este ejercicio de reflexión con las senadoras, con los senadores que se encuentran aquí en el presidium, con los dirigentes de las organizaciones sindicales, no solamente porque ha sido convocado por la Cámara de Senadores y por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, sino es justamente porque lo hacemos en torno a esta histórica declaración del centenario de la OIT. Y en el sector empresarial concebimos a la declaración como, pues diríamos, el mapa de ruta que orientará las acciones de la organización durante el próximo siglo. La conmemoración de este centenario brindó la oportunidad de reafirmar los valores y principios de la OIT y el mandato de justicia social que se asignó hace 100 años también, como ya nos lo han mencionado aquí. Pero también no solamente estamos recordando el pasado y los primeros 100 años de la OIT, sino también se establece la visión y los objetivos a corto y a largo plazo de la organización y de quienes participamos en ella. Un resultado de gran relevancia, y esto hay que enfatizarlo, fue justamente que se plasmó en diversos pasajes del documento la importancia del diálogo social y la consulta tripartita. Sin duda, en la declaración se recoge el objetivo de que la organización sea también, y es importante enfatizarlo aquí en esta casa, sea también la casa de los empleadores. Por primera vez en un texto de esta naturaleza, se reconoce el papel de las empresas como creadoras de empleo, como promotoras de la innovación, como promotoras del trabajo decente, tanto en el preámbulo de la declaración como en la afirmación de la necesidad de que la OIT apoye el papel del sector privado como fuente principal de crecimiento económico, de creación de empleo, promoviendo un entorno favorable a la iniciativa empresarial a fin de generar empleo productivo y mejores niveles de vida para todos. Sin duda, en este marco y en el marco de la reforma en materia de justicia laboral que entró en vigor en mayo pasado en nuestro país y que será seguramente implementada con éxito por las diferentes autoridades, son vitales para el futuro del trabajo en estos conceptos que se refiere a la declaración del centenario de la OIT. Estamos comprometidos desde el sector privado con su puesta en práctica y exhortamos obviamente al Ejecutivo Federal, a las autoridades, al Poder Legislativo, quienes se encuentran hoy con nosotros, pues justamente a fortalecer el tripartismo. Sin duda es importante, manteniendo un diálogo permanente y vigoroso con los trabajadores y los empleadores para seguir avanzando de manera armónica y seguir construyendo la prosperidad en la economía mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia del señor Fernando Llanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales. A continuación, escuchamos el importante mensaje del coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Quiero saludar a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, agradecer a la dirección, al cuerpo directivo,
a la mesa directiva también de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, al presidente, al senador Napoleón Gómez Urrutia, a la secretaria, a la senadora Patricia Mercado. Saludar a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, por supuesto, a la representante de la OIT para México y Cuba, muchísimas gracias, un mensaje muy importante el que nos ha dado, a representantes de las diferentes organizaciones de trabajadores y trabajadoras y por supuesto también a representantes muy distinguidos del ramo empresarial, a los compañeros trabajadores y trabajadoras que nos acompañan también en el público, muchas gracias por su presencia. Es muy importante todo lo que aquí se ha dicho y la verdad es que nos vamos y nos iremos de aquí con muchas inquietudes en este foro, en esta declaración del centenario de la OIT, porque yo tenía preparado algunas ideas en torno a lo que ya se ha hecho en el Senado, que ha sido muy importante, bajo la conducción de la mesa directiva, en una comunicación con el gobierno federal, hoy representado también aquí en este importante foro, en su Secretaría del Trabajo, con la secretaria, pero estamos hablando de qué viene, de cuál es el futuro. Ya hicimos cosas importantes, hoy mismo recordaba cuando con Francisco Hernández Juárez y con el sector empresarial y el sector académico y con Pati Mercado lanzamos la iniciativa para aumentar el salario mínimo por ahí de 2015, que de inmediato se dijo que no se podía y la verdad es que ningún gobierno se atrevió en el pasado y el gobierno anterior no se atrevió. Este gobierno sí se atrevió a dar el paso conjuntamente con la iniciativa privada, con las empresas. El paso lo dio con los trabajadores, con los sindicatos. Y ahí está todo lo que nos decían que iba a suceder y que iba a haber inflación y que todo el mundo se iba a ir del país, pues no hemos visto que sucediera nada de eso, todo lo contrario. Por eso queremos alentarlos para que se continúe en esta línea de incremento del salario mínimo tan importante para todas y para todos. En el mismo Senado se han dado pasos muy importantes para reconocer el trabajo decente y hoy en este marco precisamente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, reconocer el paso que se dio, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar y trabajadores del hogar. Paso fundamental. Reconocer, por supuesto, también la ratificación de los convenios de la OIT, tanto el que ya se ha ratificado como los que están pendientes de ratificar. Y vamos avanzando, pero no debemos desesperarnos porque la verdad es que la realidad nos va a rebasar. Hoy tenemos una realidad laboral muy distinta. Hoy observamos cómo las líneas de producción, y lo platicaba yo con Francisco Cervantes, van disminuyendo la fuerza trabajadora y la van sustituyendo por tecnología. Y vemos cómo antes una fábrica que tendría 1,000 trabajadores ahora tiene 70, porque la innovación y la tecnología ha venido sustituyendo. Entonces, ¿dónde debemos poner el énfasis? En la capacitación, en el talento, en la innovación, en alentar a nuestros compañeros y compañeras trabajadores a eso también. Desde la Ciudad de México, desde la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad de México, también trabajamos con muchas de las organizaciones que hoy están aquí presentes y se logró incluir esta declaración del trabajo decente, pero también está la innovación, porque ese es el futuro. Más que combatir a las plataformas, yo diría, ¿cómo podemos hacer de esto una fórmula así como lo ha planteado la OIT desde su formación, tripartita? Una fórmula que le dé a México rumbo y que no lo deje fuera de las jugadas internacionales, de los planes internacionales para mejorar la condición del trabajo. Necesitamos que haya inversión en nuestro país para que, por supuesto, haya fuentes de empleo. Necesitamos que haya confianza en nuestro país. Vamos hacia una reforma laboral muy importante, una implementación en materia de justicia de gran calado. Se requiere mucha inversión y debemos de hacer esta transición también
para dar confianza a la inversión, para dar seguridad a nuestras trabajadoras y trabajadores y, por supuesto, para darle soporte económico a nuestro país. Yo estoy convencido que vienen retos muy importantes, pero también estoy convencido que hay mucho talento en las dirigencias que hoy nos acompañan, hay mucho talento con nuestros trabajadores y trabajadoras, hay mucho talento en la iniciativa privada y por supuesto que nosotros estaremos acompañando. No vamos a poder adelantarnos porque siempre la innovación y las ideas van mucho más adelante que lo que pudiera ser las reflexiones jurídicas o normativas. Pero sí estoy convencido que no debemos de frenar el paso a lo que se está imponiendo en el mundo, sino simplemente hacer las adecuaciones para que a todos y a todas nos vaya mucho mejor. Yo quiero reconocer esta convocatoria, ha sido muy importante y será muy importante el resultado de este foro. De nueva cuenta, reconocer a mis compañeros senadores, senadoras, por esta importantísima iniciativa de foro de la declaración del centenario de la OIT para futuro del trabajo. Esa es la clave, futuro del trabajo. Hoy estamos hablando aquí cómo se cambia la realidad de esta relación en el trabajador-empleador. El empleador será una plataforma, bueno, pues eso habremos de discutirlo. El empleador será la innovación, la tecnología. Yo estoy convencido que son las ideas de las mujeres, de los hombres, que van generando nuevas formas. No hay que resistirnos, hay que más bien adecuar y, por supuesto, regular. También así, con ideas y con inteligencia. Muchas gracias por la oportunidad y muy buen día a todas y todos. Ahora, señoras y señores, escuchamos el mensaje y declaratoria inaugural de este importante foro hoy en el Senado de la República, a cargo de la presidenta de la mesa directiva de este Senado, la senadora Mónica Fernández Balboa. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad es que nos da mucho gusto tener en este Senado de la República, en esta Casa del Federalismo, a tantos líderes sindicales, a líderes de organizaciones sociales, a líderes de cámaras empresariales que podemos venir a compartir, trabajadores, que podemos venir a compartir, a dialogar, a trabajar juntos en este momento de nuestro país. Quiero darles la bienvenida a todos a esta Casa del Federalismo y saludar de manera especial a Alejandro Salafranca de la Secretaría del Trabajo, a la señora Gerardina González Marroquín de la Oficina de Países México y Cuba de la UIT, al diputado Isaías González de la CROC, a el señor Francisco Cervantes de Concamín, al senador ya no, a Juárez, a mi amigo Francisco Juárez, bienvenidos y por supuesto dar las gracias en especial al senador Mancera, al presidente de la Comisión de Trabajo, al senador Napoleón Gómez Urrutia y a la senadora Patricia Mercado por haberme permitido estar aquí con ustedes, invitarme a este esfuerzo, a este inicio de este gran diálogo de trabajo. Participar en este foro en el que conmemoramos un centenario de uno de los organismos con mayor historia en el sistema de las Naciones Unidas y referente para el mejoramiento de la vida de los trabajadores del mundo no es cosa menor. La celebración de este centenario presenta una oportunidad para rendir un homenaje a todas las mujeres y hombres que defendieron los principios de igualdad en el ámbito laboral a nivel mundial y que han sido fundamentales para que la labor de la OIT sea una realidad.
La OIT fue constituida en una época caracterizada por la explotación laboral de mujeres, de las niñas, de los niños, con motivo de la revolución industrial, así como por la lucha naciente de las mujeres por el sufragio universal. Su protección laboral ante el grado de injusticia y privaciones que vivían lograron incorporarse en sus documentos básicos. Desde entonces, la UIT no ha descansado en su afán por cerrar la brecha que existe en el mundo laboral en materia de género. La declaración, y digo esto porque no puedo quitarme este pensamiento, esta lucha, esta ideología de buscar siempre la igualdad de género en todos los aspectos. La declaración del centenario de la OIT refuerza su compromiso en el trabajo mediante un programa transformador que permite la igualdad de oportunidades laborales, una igualdad de trato y remuneración por un trabajo de igual valor, una repartición más equilibrada de las responsabilidades familiares y una mayor conciliación entre la vida profesional y privada, para lo cual es necesaria la colaboración del sector gubernamental, de los empresarios y los obreros con el apoyo de la OIT. México ha ratificado 2 de los principales convenios de la OIT en materia de género. El convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, que establece la obligación de los países por garantizar la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor sin discriminación en cuanto al sexo, y el convenio 111 sobre la discriminación en empleo y ocupación, por medio del cual nuestro país se obliga a formular y llevar a cabo políticas nacionales que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato en materia de ocupación, con objeto de eliminar cualquier forma de discriminación. Y se ha privilegiado siempre desde la OIT buscar la igualdad y la dignidad laboral de género a través de muchos avances que se han ido incorporando en estos últimos 100 años. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque hoy precisamente es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y una parte fundamental para acabar con esta violencia contra las mujeres es la igualdad y la justicia laboral. Eso es uno de los principales logros sobre los que tenemos que enfocarnos. Recientemente, aquí en el Senado hemos legislado para reconocer los derechos laborales de 2 millones de mujeres trabajadoras domésticas del país. Pero a pesar de nuestros avances, todavía tenemos un largo camino que seguir. Los 22 millones de mujeres que participan en la economía del país representan tan solo el 39% de la población económicamente activa. Su participación en el mercado laboral se realiza en un contexto marcadamente desigual, en un entorno en el que el cuidado de los hijos y otros dependientes, las tareas no remuneradas del hogar y los prejuicios todavía siguen siendo una realidad. Lograr la igualdad y la justicia social son imperativos para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, y el diálogo que se realizará el día de hoy durante este foro permitirá identificar acciones para garantizar los derechos laborales de nuestra población. Hagamos, como lo dijo Geraldina, hagamos este diálogo social que es tan necesario y logremos acuerdos justos, que la UIT tenga larga vida por delante. Felicito los esfuerzos realizados por la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y les deseo el mejor de los éxitos en este foro. Y si ustedes me lo permiten, les ruego que se pongan de pie. Para que entre todos inauguremos este foro sobre el futuro del trabajo en este marco de la declaración del centenario de la OIT, siendo 25 de noviembre a las 11:09 horas. Felicidades y que sea para el bien de México.
Invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante foro hoy en el Senado de la República. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Después de la fotografía oficial, daremos inicio con la primera mesa o panel de este importante foro